Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. Si tienes un Chevrolet Aveo y está tirando humo negro por la salida del escape, este video es el que andabas buscando. Aquí tengo un Chevrolet Aveo con un problema. ¿Cuál es el problema que presenta este vehículo? Que tiene alto consumo de combustible. Las bujías se me ponen completamente negras y el humo negro por la salida del escape es completamente notable. Tiene mucho hollín negro por la salida del tubo del escape. Nosotros vamos a revisar este carro y vamos a dejar el diagnóstico y solución plasmado en nuestro canal de YouTube. Así que si te ayuda esta información, dale like y suscríbete a nuestro canal. Lo primero que hacemos nosotros es revisar con el escáner para saber si tenemos algún código almacenado. Y efectivamente tenemos un código almacenado con respecto al sensor de oxígeno de este vehículo. Me aparece el código P0131, tensión baja en el circuito del sensor 1. Tenemos un problema con el sensor de oxígeno que puede estar alterando la inyección de combustible de este vehículo. ¿Qué sucede? El sensor de oxígeno sí me puede causar esta falla, ya que si el sensor de oxígeno no me envía una señal indicada hacia la computadora, o me envía una señal errada hacia la computadora me va a variar el tiempo de inyección, por ende vamos a tener alto consumo de combustible y el hollín por la salida del escape. Aquí en los datos en vivo con el escáner tenemos que la temperatura ya superó los 90 grados y tengo dos datos muy interesantes. Tenemos el tiempo de inyección que está por sobre los 3 milisegundos, 3.4 para ser exacto, y la señal del sensor de oxígeno, la señal que sale del sensor de oxígeno que va hacia la computadora está completamente estática. ¿Qué sucede? El sensor de oxígeno tiene que estar oscilando o una mezcla rica o una mezcla pobre. La mezcla pobre se verá reflejada cuando la tensión o el voltaje de salida es menor a los 0.5 voltios. Y la mezcla rica se verá reflejada cuando el voltaje es superior a los 0.5 voltios. Esta señal que me está arrojando el sensor de oxígeno me está indicando que tenemos una mezcla pobre. Esto quiere decir que tenemos más oxígeno y menos combustible. Eso es lo que me indica el sensor por medio de la lectura con el escáner, que tenemos una mezcla pobre, que tenemos más oxígeno y menos combustible. Pero nosotros vamos a la parte trasera del vehículo y tenemos un hollín, tenemos alto consumo de combustible, sacamos las bujías y las bujías están completamente negras debido al hollín que se forma. Esto es el combustible que no se quema. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Vamos a revisar nuestro sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque así vamos a descartar si es un problema con el conector, si es un cable o si es el propio sensor de oxígeno que está en mal estado. Nos vamos a la parte delantera, y este es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está ubicado antes del cuerpo catalítico o del catalizador. Él se encarga de detectar las partículas de oxígeno en los gases de escape, enviando así una señal de voltaje a la computadora para que ésta determine la relación de aire-combustible eficaz para que tu motor trabaje de manera correcta. Este sensor de oxígeno de este Chevrolet Aveo posee 4 cables, 2 marrones que son del circuito del calentador, el lila o el violeta es la señal de salida y el blanco es la tierra de computadora. Vamos a revisar con un multímetro, lo colocamos en escala de voltaje y revisaremos las señales que le llegan al conector de este sensor. El switch del vehículo tiene que estar en posición de on, pero con el motor apagado. Llave abierta con el motor apagado. El negro del multímetro al negativo de batería. Y con el rojo del multímetro vamos a determinar las señales que llegan al conector de este sensor. Fíjate cómo yo tengo el conector. De derecha a izquierda, en el primer cable vamos a tener 12 voltios de alimentación. En el segundo, de derecha a izquierda, tendremos tierra o masa. Estos son los 2 cables marrones, que son del circuito del calentador. 12 voltios, tierra o masa del circuito del calentador. Mientras tanto, en el tercer cable o en el tercer pin de derecha a izquierda,
tendremos el cable lila, que es la señal de salida del sensor. 0.4 voltios me indica el multímetro. Mientras tanto, el último cable me va a indicar la tierra o la masa del sensor, que es el cable blanco. Efectivamente tenemos dos masas, tenemos la señal de salida y el voltaje o la tensión del circuito del calentador. Este sensor de oxígeno viene mejorado, tiene un circuito del calentador para que el sensor de oxígeno llegue rápidamente a su temperatura óptima de trabajo y así pueda funcionar de manera correcta y más rápido. Como sabemos que tenemos 12 voltios y dos tierras, vamos a revisar directamente en el conector. Entre el cable número 1 y el cable número 2 tenemos que tener 12 voltios, ya que estos son del circuito del calentador. Efectivamente, entre el pin 1 y el pin 2 tenemos 12 voltios del circuito del calentador. Mientras tanto, entre el cable o el pin número 1 y el cable número 4, que es la otra masa, nos tiene que indicar en el multímetro 12 voltios también. Y efectivamente tenemos los 12 voltios que son voltaje de batería. Si estuviera encendido tendríamos que tener el voltaje de batería, que viene siendo aproximadamente 14 voltios. Esto es lo que le llega al sensor de oxígeno y todo está correctamente. No tenemos ningún problema con el cable o con el conector, todo está en perfecto estado. Evidentemente todo está bien en nuestro conector. Vamos a conectar nuestro sensor de oxígeno y vamos a encender el vehículo. Vamos a corroborar con el multímetro lo que me indicaba anteriormente el escáner. El cable negro del multímetro al negativo de batería y con el cable rojo voy a intervenir el cable lila. Yo me ayudo de un alfiler e intervengo el cable lila con el sensor conectado, obviamente. Ahí me tiene que arrojar la señal de salida del sensor. En el multímetro se me tiene que ver reflejada la señal de salida. Y evidentemente con esto corroboro que este sensor de oxígeno está trabajando de mala manera, ya que no me puedo fiar simplemente de lo que me dice el escáner. También tengo que corroborar directamente de la salida del conector del sensor de oxígeno, porque puede ser que esta señal esté saliendo de del sensor, pero la computadora no me está detectando esta señal, porque también puede ser que la computadora esté en mal estado. Pero aquí detecto y determino que el sensor de oxígeno está trabajando de mala manera, porque por medio del escáner me indica que tengo una señal estática y directamente desde la salida o desde el conector del sensor me indica también que tengo una señal estática. Siempre es bueno, antes de reemplazar cualquier pieza, y más una pieza como esta, que no son baratas, determinar efectivamente que están malas. ¿Qué sucede? Este sensor de oxígeno me está arrojando o le está indicando a la computadora que tenemos una mezcla pobre. Tenemos una mezcla pobre según el sensor de oxígeno. Y entonces la computadora recopila dicha información y me está inyectando más gasolina hacia la cámara de combustión. Por ende, cuando nosotros retiramos las bujías, vamos a tener las bujías negras y el hollín por la salida del escape va a ser completamente notable. Retiramos el sensor de oxígeno y fíjate, está completamente lleno de hollín porque está trabajando de mal manera este motor. Vamos a revisarle la resistencia, que también tienes que revisarle la resistencia a este sensor de oxígeno. Vamos a revisar la resistencia entre los dos cables marrón que son del circuito del calentador. Ahí tiene que tener una resistencia, ya que esto es un circuito que hace elevar rápidamente la temperatura del sensor para que el sensor llegue a su temperatura óptima de trabajo y así trabaje de manera correcta lo más pronto posible. Por eso tiene este circuito del calentador. Evidentemente tenemos una resistencia y tenemos continuidad dentro del circuito, pero yo determino que este sensor de oxígeno, el elemento circonio del cual está fabricado este sensor de oxígeno internamente, está malo. Está completamente malo. El circuito del calentador está bueno y eso no quiere decir que el sensor esté bueno. Puede estar bueno el circuito del calentador, pero el sensor de oxígeno, el elemento de circonio, evidentemente está malo porque la señal que sale del sensor es completamente errada. Nos han traído uno nuevo
Es evidentemente igual, simplemente que me cambia el color blanco por uno amarillo y le reviso la resistencia en el circuito del calentador entre los dos cables marrones y está bien la resistencia. Tenemos 10 ohm, que nos indica que el circuito del calentador está en perfecto estado. Este sensor está completamente nuevo y esperemos que esté bueno. Ya hemos instalado nuestro sensor nuevo y usted se preguntará con qué yo retiro este sensor y con qué lo conecto. Bueno, con estas herramientas. Estos son unas copas o unos dados especiales para sensores de oxígeno. Te recomiendo que si no las tienes, adquiérela. Por internet las puedes conseguir, son muy buenas para este tipo de trabajo. Ya hemos encendido este vehículo y ya tengo intervenido el cable lila, que es el cable de señal de salida del sensor de oxígeno. Ahí coloqué el cable rojo del multímetro. El multímetro está en escala de voltaje y el cable negro del multímetro está al negativo de batería. Aquí me tiene que arrojar la señal de salida del sensor, pero tiene que oscilar un rango dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios, indicándome una mezcla rica o una mezcla pobre. Efectivamente, este sensor de oxígeno sí está bueno. ¿Por qué sabemos que está bueno? Porque me está oscilando la señal de voltaje en el multímetro. Me está indicando o una mezcla rica o una mezcla pobre, porque el voltaje sube por sobre los 0.5 y también baja por sobre los 0.5 voltios. Me está oscilando. La señal no es completamente estática. El vehículo está encendido y lo tengo encendido desde hace rato. Y el problema mío con este vehículo en este momento es que está completamente contaminado. Y hasta que no se libere todo ese hollín que quedó en el catalizador, no va a trabajar de manera correcta. Especialmente mi vehículo. Hablo de mi vehículo o el vehículo que estoy trabajando en este momento. Tengo los datos en vivo con el escáner. Tenemos la temperatura por sobre los 90 grados. Mira cómo han descendido el tiempo de inyección. El tiempo de inyección estaba en 3.4 y ya ha bajado a 2.9 milisegundos y sigue bajando. El régimen del motor, las RPM están dentro de lo esperado en 800 RPM y el sensor de oxígeno sí me está oscilando de manera correcta. Si yo coloco la gráfica con el escáner, que lo vamos a colocar en un momento, vamos a ver cómo el sensor de oxígeno va a oscilar en la gráfica, una señal senoidal. Va a oscilar dentro de los 0.1 a los 0.9, indicándome o una mezcla rica o una mezcla pobre. Esta es la función del sensor de oxígeno. Él determina la cantidad de oxígeno en los gases de escape para que la computadora asimismo determine la inyección de combustible en relación a las partículas que el sensor de oxígeno detecta. Pero cuando este sensor de oxígeno está malo, que manda la señal como el anterior que hemos reemplazado, vamos a tener alto consumo de combustible. Fíjate cómo comenzó a oscilar en la gráfica, comenzó a oscilar o una mezcla rica o una mezcla pobre. ¿Qué sucede? Yo tengo que esperar o tengo que rodar este carro para que se me pueda estabilizar las señales que salen del sensor. ¿Por qué? Porque está completamente contaminado este tubo de escape, completamente contaminado. Pero si estuviera mejor, si no estuviera contaminado, la señal de salida fuera mejor. Te voy a dejar un video aquí en la parte superior y de esa manera tiene que estar oscilando el sensor de oxígeno cuando el escape no está contaminado. Ahí está mejorando la gráfica en el escáner, ya comienza a oscilar de mejor manera. Me oscila dentro de los 0.1 a los 0.9, indicándome o una mezcla rica o una mezcla pobre. En esta oportunidad fue muy fácil porque era el sensor de oxígeno, pero cuando no es el sensor de oxígeno, puede ser la computadora, puede ser un cable del sensor de oxígeno que no esté haciendo tierra o esté tocándose con otro cable. Ahí es un poquito más complicado. Fue muy fácil esta vez. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó, si te ayudó, si te agradó, espero tu like y tu suscripción a nuestro canal. Si me equivoqué en algo, espero tu corrección ahí abajo en los comentarios. No soy perfecto, no somos perfectos, tratamos de mejorar todos los días.
Y esto lo hago por si tienes alguna duda con respecto al humo negro de tu Chevrolet Aveo. Entonces, sígueme en todas las redes sociales. Recuerda que somos Emilio Motor en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Este es el problemita que te quería regalar. Nos vemos en la próxima. Emilio Motor.